Esto es Voces Valiosas. El podcast Voces Valiosas es parte del proyecto incidiendo en la prevención de violencia de género y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en espacios universitarios y comunitarios de San Salvador. Este proyecto es ejecutado por las Mélidas en coordinación con Médicos Mundi y Guipúzcoa y en colaboración con el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador y apoyo del Ayuntamiento Donostia de San Sebastián. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Voces Valiosas. Mi nombre es Hilary Lara y formo parte de la colectiva Voces Valiosas y este día tenemos una invitada muy especial. Con nosotros está Elena Zúñiga, con ustedes el tema, vamos a hablar un poco sobre los mitos de los derechos sexuales. Elena, cuéntanos qué haces aquí en la universidad. Hola Hilary, mucho gusto. Mi nombre es Elena Zúñiga. Estamos en trabajo social, área promotora de la salud en bienestar universitario, de acá de la Universidad de El Salvador. Dentro de las cosas pues que hacemos, ¿verdad? Llevamos diferentes programas. Dentro de ello pues llevamos el tema de salud sexual reproductiva, llevamos el programa de adicciones, ¿verdad? Y otras sustancias, también la ventanilla de violencia y así, ¿verdad? Diferentes programas como habilidades para la vida y proyecto de vida. Así que es un gusto poder compartir con usted. Qué lindo, un placer tenerla aquí con nosotros. Bueno, si gusta vamos entrando en tema. Yo le voy a ir comentando, vamos a ir hablando un poco de los mitos que hemos escuchado bastante en el diario vivir sobre los derechos sexuales. Como primer mito tenemos: los métodos anticonceptivos son 100% responsabilidad de las mujeres. Coméntenos usted por qué cree que este es un mito peligroso y cómo podríamos ir involucrando a los hombres para que vayan tomando un rol también que ellos también tienen que llevar sobre los métodos anticonceptivos. Excelente pregunta, claro que es un mito, ¿verdad? Porque también los hombres deben de utilizar pues un método, ¿verdad? No dejarnos solo la responsabilidad a nosotras las mujeres. De repente, obviamente tenemos más métodos para mujeres, pero, ¿verdad? Eso no quiere decir que solo las mujeres tenemos que utilizarlo, porque al final también es responsabilidad de los hombres, ¿verdad? Que utilicen, ¿verdad? O que nosotros las mujeres también les pidamos el uso del preservativo. Entonces es importante, ¿verdad? Porque a veces nos dicen que usemos un método, por ejemplo, fíjese, y uno dice, me voy a poner la inyección del mes, ¿verdad? Pero lo ideal es también que nosotros como mujeres les digamos a ellos que utilicen el preservativo, ¿verdad? Porque en el caso de un método anticonceptivo, si usamos, ¿verdad? Por ejemplo, pastillas, inyecciones, estamos previniendo, ¿verdad? Un embarazo, pero no así las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por eso es importante que con la pareja nosotros negociemos el uso, ¿verdad?, del preservativo. Sí, importantísimo. Otro de los métodos que hemos escuchado bastante es que hablar sobre la sexualidad promueve el libertinaje. ¿Qué dicen los estudios sobre educación sexual y sus impactos? Fíjese que yo creo que ese es un mito definitivamente, ¿verdad? Que no debería de verse de esa manera. Al contrario, yo creo que cuando nos educamos, ¿verdad?, nos permite tener una sexualidad más saludable, ¿verdad? Nos permite disfrutar sin ninguna pena, que no conocemos algunos riesgos que podemos tener al no utilizar, por ejemplo, un método. Entonces es importante, ¿verdad?, que no creamos que, por ejemplo, el hablar del tema de salud sexual en las escuelas o en las propias familias sea algo que limita. Al contrario, yo creo que no es que estemos promoviendo pues tener vida sexual así libremente, sí, ¿verdad? Al contrario, es conocer cómo protegerme y cómo disfrutar también la parte de mi sexualidad, ¿verdad? Yo creo que a veces como familias, como mamás, los papás somos los últimos en darnos cuenta, ¿verdad? Pero qué bonito sería si tuviéramos una cultura, ¿verdad?, donde nosotros podríamos educar a nuestros jóvenes desde casa y poderles decir, ¿verdad?, si ustedes van a iniciar pues una vida sexual ya activa, porque no hay una edad, ¿verdad? Va a depender cuando la persona pues desee y quiera iniciar. Entonces, para mí creo que es importante el que sí hablemos del tema en las universidades, en las escuelas, en la casa, porque eso nos permite pues tener mayor información y obviamente estaríamos pues teniendo jóvenes sin riesgo, ¿verdad?, a no conocer o a un embarazo, ¿verdad?, que podamos, en el caso de nosotras las mujeres, tener a una edad que no estemos preparadas. Así es, más como un método de prevención, ¿verdad? Exactamente.
dice, el VIH solo afecta a ciertos grupos de riesgo, otro mito. ¿Usted cómo cree que podríamos combatir esta desinformación y qué es lo que pasa realmente con el VIH? Mire, me encanta ese tema y esa palabra, ¿verdad? Cuando hablamos de VIH, realmente no es cierto, ¿verdad? Nos afecta a todos. De repente, hace como 5 años llevábamos un programa dentro de Bienestar Universitario donde tomábamos pruebas de VIH, ¿verdad? Por ejemplo, y veíamos que la gente dice, bueno, si pertenezco a la diversidad, como que el riesgo es mayor y que no sé qué, y de repente no, depende cómo yo me cuide, ¿verdad? Depende cómo yo sea responsable a la hora de tener una práctica sexual. Entonces yo creo que no es que solo afecte a ciertos grupos. Obviamente sí hay personas que son más vulnerables, ¿verdad? Quizás a adquirir la infección, a veces por la práctica sexual que se tenga, pero por eso es importante que las universidades, las escuelas, brindemos información, ¿verdad? Para prevenir pues esto, porque si bien es cierto, ¿verdad? A veces hay desinformación, ¿verdad? Que no llega o no se nos dice, ¿verdad?, cómo protegernos. Entonces yo creo que es importante, y ahí es donde viene, ¿verdad?, los métodos, ¿verdad?, que tenemos que usar a la hora de tener una práctica sexual. Entonces sí es importante que conozcamos que en la parte, digamos, quizás de riesgo, obviamente hay prácticas que sí son más de riesgo, pero esto le puede pasar tanto a una persona que sea, en este caso, ¿verdad?, heterosexual, como una persona que pertenezca a la diversidad. Entonces, para mí creo yo que es más dar a conocer e informar, ¿verdad?, cómo protegernos, cómo cuidarnos y obviamente quitándonos pues esa desinformación, ¿verdad?, que nos permita tener la información oportuna, ¿verdad?, y en el momento pues adecuado. Así es. Bien interesante el tema. Otro de los mitos que escuchamos bastante es que las infecciones de transmisión sexual solo se les da a las personas que tienen mucha actividad sexual. De lo que estamos hablando. ¿Cómo se transmiten las ITS y cómo evitarlas? Fíjese que excelente pregunta, ¿verdad? Y yo creo que igual el VIH lo hemos como sacado de esas infecciones de transmisión sexual, porque nos ha dado como ese impacto de que hablar de VIH es hablar de muerte, por ejemplo, ¿verdad? Y es parte de las infecciones de transmisión sexual, así como el virus del papiloma humano, por ejemplo, ¿verdad?, que tampoco tiene cura. Quizás esa es la diferencia cuando hablamos de ciertas enfermedades de transmisión sexual, porque el VIH, pues, hasta este día no hay cura, ¿verdad? Igual que el virus del papiloma humano. Pero volviendo a esa parte, ¿verdad?, de que si porque tengo más actividad o no, ¿verdad? Yo creo que obviamente tendría que ser bajo esas medidas que estamos hablando, ¿verdad?, conocer esos métodos de ayuda para nosotros, ¿verdad?, de cómo protegernos, por ejemplo. Entonces, hay riesgos, obviamente, ¿verdad?, si comenzamos a una temprana edad. Por eso es importante como conocer, ¿verdad?, estas etapas donde yo voy adquiriendo responsabilidades y cómo cuido mi cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Porque obviamente el hecho del riesgo creo que todos los tenemos, independientemente sea una relación de riesgo. Yo he tenido casos de personas, por ejemplo, que una vez han tenido una práctica sexual y han quedado, ¿verdad?, con la infección del VIH. Entonces eso no determina realmente, a veces pues ni la persona quizás que tiene la enfermedad, que tiene una infección de transmisión sexual, puede saber que está con la infección. Entonces por eso nosotros tenemos que educar a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, para que se protejan, ¿verdad? Porque al final va a depender de cada persona y se tiene que respetar esa parte, ¿verdad? Porque es un derecho de ella el disfrute de su sexualidad. Obviamente, quizás como instituciones, nosotros lo que tenemos que hacer es dar las herramientas de cómo cuidarnos, cómo protegernos y todo. Y quizás a esto le agregaríamos también
a veces el consumo de alguna sustancia, ¿verdad? Porque es ahí donde los riesgos se vuelven un poquito más peligrosos, por decirlo así, ¿verdad? Porque a veces hemos consumido pues algo y eso hace que no nos protejamos en el momento de tener una práctica sexual, ¿verdad? Por eso quizás es importante como conocer cómo cuidarnos, cómo protegernos. Parte siempre de estar bastante informados a la hora de tener cualquier actividad sexual, ¿verdad? Viene otro mito bastante escuchado, yo lo he escuchado bastante, creo que viene arraigado de las personas de antes que no tenían tanto acceso a la educación sexual, y es la pastilla del día después es abortiva. Es bastante escuchado para nosotros la juventud. ¿Qué es lo que explica realmente la ciencia médica sobre esto? Bueno, en el área de la salud, ¿verdad? Se utiliza más que todo en aquellos casos que han sido, por ejemplo, abusos, ¿verdad? Sexuales y todo. Pero vemos que también en la realidad, ¿verdad? Y lo vivimos en la universidad, por ejemplo, cuando llega alguna estudiante, ¿verdad? Que ahí quizás sí pedir, ahora que nos escuchan, ¿verdad? Y todo, el uso como adecuado, ¿verdad? De esta pastilla, porque hemos tenido casos a veces en que señoritas, ¿verdad? Han hecho uso hasta de 3, 4 pastillas en el mes. Entonces, científicamente, pues igual está comprobado que también ocasiona pues algún efecto en la salud, ¿verdad? Y todo porque ya tiene como un componente, ¿verdad? Para que se pueda utilizar en aquellos casos que la persona pues por alguna situación de riesgo, ¿verdad? O porque en algún momento hubo ruptura del preservativo, ¿verdad? O no nos dimos cuenta que no usamos, ¿verdad? Algún método en este caso. Entonces, la persona lo utiliza. Entonces, ahí sí como que debe de haber responsabilidad, ¿verdad? En el uso, porque también puede ocasionar, pues, algún desorden hormonal que pueda tener la persona, ¿verdad? Y lo hemos visto en algunas señoritas que lo utilizan, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Siempre contando quizás como un método anticonceptivo, pero no ideal para usarlo casi siempre. Exactamente, quizás en casos especiales, ¿verdad? Sí, ya cuando bajo la responsabilidad de cada persona que lo utiliza. Así es. Tenemos el siguiente mito, y siento que es bastante para información de nosotros los jóvenes, y es que si no hay violencia física no es abuso. ¿Cómo nosotros la juventud podríamos identificar otra forma de violencia? Fíjese que me encanta esta pregunta, ¿verdad? Porque ahora con eso de las redes sociales vemos que de alguna manera hay algún tipo de esa violencia, y sí es un mito, ¿verdad? Sí, realmente a veces hay palabras, hay acciones, ¿verdad? Que pueden ocasionar algún tipo de violencia que se genera en la otra persona. Y obviamente quizás las más afectadas siempre vamos a ser las mujeres, ¿verdad? En todo. Hablábamos con unas estudiantes, eso del hosting creo que se llama. El ghosting. Eso, bueno, en las redes sociales ahora que de repente ahora te escriben y mañana no, y de ya repente no se sabe nada de esta persona, sí. Y decía alguien por ahí, mire, es que de repente me invitó, salimos, tuvimos ahí vida, ¿verdad? Sexual, y compartimos y todo, pero se perdió. Entonces, ese de alguna manera es un tipo de violencia, ¿verdad? Psicológico, emocional, que nos va a estar afectando, pues, porque la persona, pues, de repente empieza a poner sus sentimientos y sus emociones, sí, ¿verdad? Entonces va a afectar. Entonces sí es importante, ¿verdad? Quizás no solo ver que un golpe, ¿verdad? Se genera hay violencia simbólica, ¿verdad? Psicológica, que verbal, se pueda verbal, que es bastante común en redes sociales. Exacto. Entonces yo creo que sí es importante que nuestros jóvenes conozcan, ¿verdad? Que no solo un golpe genera a veces un tipo de violencia. Hay acciones también, ¿verdad? Como esa que mencionábamos. Sí, lo del ghosting. Que se está dando ahora. Entonces yo creo que es importante pues ir reconociendo, y por eso también es importante que vayamos dando herramientas, ¿verdad? A nuestras mujeres, a cómo conocer y cómo prevenir pues ciertas cuestiones que de alguna manera pues sabemos que las tenemos ahí, ¿verdad?
Sí, siempre para nosotros como jóvenes y como jóvenes mujeres, una de las mayores recomendaciones es siempre tratar de mantenernos informadas sobre todo lo que está pasando. Creo que eso prevendría bastante muchas cosas que pueden pasar. Excelente, yo creo que eso es bien importante. Y hablábamos un día de esto con un estudiante, ¿verdad? Porque me decía, en el proceso de estar con mi pareja hubieron fotos íntimas, por ejemplo. Entonces ahora yo ya no quiero estar con esa persona, pero empieza un chantaje, ¿verdad? Y me está diciendo que va a subir las fotos a las redes sociales y que va a publicarlas. Entonces, bueno, le decía yo, bueno, usted ahora dígale que hay unas leyes, ¿verdad? Que si él las publica o hace uso inadecuado cuando no tiene permiso de usted, o sea, usted puede hacer una demanda. Y de verdad existe eso, me decía. Sí, entonces yo creo que es importante como darle a conocer esta información a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y como decíamos nosotros, a las mujeres, porque en realidad somos las que somos más vulnerables, ¿verdad? Y vulneradas también en derechos. Entonces yo creo que es importante que ellos y ellas, ¿verdad?, conozcan que están esas leyes. Sí, la parte jurídica también es bastante importante porque muchas veces quizás no conocemos cómo defendernos de ese tipo de violencia, porque es una violencia también. Exactamente, y yo creo que es nuestro cuerpo y tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Así es, totalmente. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Tenemos aquí la dinámica de verdad o mito. Yo le voy a ir mencionando unos mitos así rápido y usted me dice si es verdad o mito. El primero es: las pastillas anticonceptivas engordan. Mito. ¿Por qué? Es que, bueno, hay señoritas que llegan, ¿verdad? Y nos dicen, es que mire, yo no quiero usar ningún método porque dicen que me va a engordar, que me va a poner también así como que muy enojona, que me va a hacer esto y lo otro. Yo creo que no. Depende obviamente de cada cuerpo, ¿verdad? Y de cada persona. Nosotros lo que recomendamos siempre es, mire, busquemos la ayuda profesional indicada, ¿verdad? Porque a veces aquí en la universidad, como la amarillita me dijo que ella usaba tal cosa, yo la uso, o porque mire, entonces no, porque hay que conocer antecedentes y por eso es importante. A mí me encanta cuando llegan jóvenes a la unidad y me dicen, licenciada, yo quiero empezar una vida sexual con mi pareja y fíjese que quisiéramos informarnos. Entonces yo creo que ese sería como el ideal, ¿verdad? Conocer, porque cada cuerpo es diferente, entonces va a reaccionar de diferente manera. Entonces habría que ver antecedentes que hay en la persona, ¿verdad? Porque si ya somos gorditas, ¿verdad? O algo, entonces no pueda pues tener ahí que uno lo relacione y nada que ver, pues, ¿verdad? Entonces habrá que ver el proceso también en el que estamos con el estrés. A veces eso también nos puede generar algo que no es. Entonces, y empezamos a hacer algo nuevo, lo relacionamos, ¿verdad? Así que es mito. ¿Verdad o mito? ¿El VIH se transmite por saliva o picadura de mosquitos? Mito. Totalmente. Me encanta porque hay gente, ¿verdad?, que ni se quiere topar a alguien porque dice, me va a pasar el VIH, por ejemplo. Y entonces uno se le explica, no, mire, que solo se pasa, ¿verdad?, si tenemos ese contacto sexual, ya sea que tengamos contacto con la sangre, la leche materna o el semen. De lo contrario, no. O sea, todos tuviéramosle, porque imagina, todos nos pican los mosquitos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y no es así. Así que son mitos que hay que quitarlos. ¿Verdad o mito? La primera vez no hay riesgo de embarazo. Es mito, claro que sí, ¿verdad? Sí. Hemos tenido casos ya donde la persona nos dice, es que mire, yo creo que solo vi y ya, ¿verdad? Entonces son mitos. Sí. Por eso es importante de que siempre se les recomiende a los jóvenes, ¿verdad? Yo siempre les digo, desde el primer momento que tú decides tener ahora la relación, debe de usar el preservativo, ¿verdad? Porque no sabemos qué tan fértil sea en el caso de la mujer, ¿verdad? O en este caso, pues, haya ese riesgo de quedar embarazada, tal vez, y obviamente, estando en la universidad, pues, yo creo que es rara la persona que puede decir que va a continuar. Exacto. Sí. Entonces sí, hay metas que se dejan a un lado y volvemos más nosotras las mujeres, ¿verdad? Sí. Que nos va a ocasionar pues algún problema en ese sentido. Siempre empezar con información, ¿verdad? Para evitar cualquier enfermedad o tipo de embarazo. Sí, eso es bien importante, ¿verdad? Yo creo que invitar a todos nuestros jóvenes para que se informen, para que no copiemos. En la parte de la sexualidad no se vale copiar porque mi amiga haga esto, yo lo tengo que hacer. Es una responsabilidad de las dos personas, ¿verdad? De mi pareja
independientemente cuál sea mi orientación sexual, lo importante es que seamos responsables, que nos cuidemos, porque de ahí vamos a tener una sexualidad saludable. Así es. Interesantísimo el tema que hemos tocado y me alegra informar y aprender entre nosotros también sobre lo que hemos estado aprendiendo. El tema siempre de los mitos sobre los derechos sexuales. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros, brindándonos información y aprendiendo, ¿verdad? Un poquito más. No sé si gustaría agregar algo más para el cierre. Bueno, no, gracias a ustedes por permitirme, ¿verdad?, llegar a través pues de esta pequeña información que podamos tener nosotros y compartirla con todos ustedes, ¿verdad? Y poder decirle, busquen información, busquemos los lugares, ¿verdad?, indicados, busquemos esa información que a veces no la tenemos en casa y no pensemos, ¿verdad?, que estemos actuando mal cuando vamos y preguntamos. Al contrario, el conocer nos da poder y eso nos permite pues tener, pues en este caso, hablando en el tema de los derechos sexuales, una información que va a servir para nosotros mismos, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias, Elena. Siempre jóvenes, recordarles, informarnos antes de empezar nuestra vida sexual. Esto fue un episodio más del podcast Voces Valiosas. Esto es Voces Valiosas.